Hechos capítulo 42. Antes quiero que usted profetice y usted determine con la palabra de su boca, atención a lo que lo que usted va a escuchar y lo que va a salir de mi boca en el nombre de Jesús. Amén. Padre, declaro que soy buen terreno, buena tierra, donde tu palabra, como semilla, germinará, crecerá y dará mucho fruto. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Después del discurso o predicación del apóstol Pedro, 3,000 personas reciben a Cristo. 3,000 almas vienen a los pies de Jesús. Eso se llama gracia. En el primer Pentecostés en el monte Sinaí, 3,000 personas murieron a las faldas del monte, porque la ley mata. Pero en esta ocasión, en el segundo Pentecostés, en este segundo Pentecostés, 3,000 personas son salvas. 3,000 personas reciben al Señor. Es decir que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. El Espíritu Santo había venido sobre 120 discípulos que habían permanecido fieles, no solamente sobre aquellos íntimos de Jesús, sino sobre 120 que perseveraron hasta recibir lo prometido por Jesús antes de Él, cuando Él ascendía a los cielos. Le dijo: esperen aquí, esperen hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y 120 esperaron semana y media, 10 días, estuvieron esperando, y el día décimo vino el Espíritu Santo, lo revistió y transformó su vida ministerial. El Espíritu Santo va a impartir de su presencia sobre cada uno de nosotros si escuchamos su palabra, la guardamos y la ponemos en práctica. Entonces, hoy vamos a hablar de una práctica que va a permitir que la vida del Todopoderoso Dios se establezca y sea un reflejo poderoso en cada una de nuestras vidas. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice: todos los creyentes, voy a leérselos en la versión Reina Valera 1960, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles son los que establecen orden doctrinal en una casa. Perseveraban en ¿qué más? En la comunión los unos con los otros. Es decir, se reunían no para chismear, no para hablar mal de otras personas, se reunían para hablar palabra, se reunían para compartir revelación de Dios, para orar juntos, para alabar al Señor. Tenían comunión, compartían juntos. Dice: otra de las prácticas, en el partimiento del pan y en las oraciones. Habla de 4 principios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, o Santa Comunión, o la Eucaristía, y en las oraciones. Estos 4 principios, y de estos 4 voy a hablar de uno. Aquí. Jesús, cuando presentaba principios del reino, cuando presentaba principios de su casa, del reino al que pertenece, muchos de esos principios chocaban con la cultura, con las ideas que tenía la gente, porque eran contrarios a las prácticas que ellos tenían. En el libro de Juan, capítulo 6,
libro anterior al de los Hechos, en el capítulo 6, verso 26, después de haber multiplicado 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar, dice 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, Jesús habla de este principio. Y hablándole de estos principios, hablándole de verdades del reino, muchos de ellos dijeron: no podemos seguir a Jesús, es demasiado fuerte, es demasiado estricto, nadie puede seguir a alguien con este tipo de enseñanza. Cuando les comenzó a hablar de comer su cuerpo y de beber su sangre, comer su cuerpo y de beber su sangre, porque no tenían discernimiento de las verdades que Jesús les quería establecer en sus corazones. En el verso 28, sigue diciendo aquí, verso 26, Jesús respondió: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, verso 26, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les había saciado la necesidad de comer, ellos habían comido, Jesús había hecho un milagro de multiplicación con un pequeño almuerzo que un niño con fe lo depositó en las manos de Jesús. Y ese milagro de multiplicación fue tan grande que todos comieron hasta saciarse. No fue que comieron algo para calmar el hambre, sino que dice la Biblia que comieron hasta estar saciados, y después de haber comido hasta saciar su necesidad, recogieron 12 cestas llenas. Cuando Dios hace un milagro, lo hace para que la honra y la gloria se la entreguen a Él. Amén. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, miren la pregunta que ellos le hacen, y es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las mismas obras de Jesús, estando aquí en la tierra, hacerlas hoy también aquí nosotros? Amén. Jesucristo no ha cambiado. Dice Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él no ha cambiado, entonces las obras que Él hizo, si yo creo, de acuerdo a Juan capítulo 14, verso 13, dice: ustedes harán aún cosas mayores. ¿Por qué? Esas son palabras de Jesucristo. Juan 14:13, ustedes harán aún cosas mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que ustedes pidan creyendo en oración al Padre será hecho. Amén. Ahora bien, Jesús responde con la mayor herencia, con uno de los una de las mejores o grandes revelaciones, el sermón que sacude la historia de la iglesia, más importante, la herencia más importante que nos puede dejar. Verso 29. Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que Él nos dice que nosotros hagamos. ¿Cuál es la obra de Dios que Él nos ordena también a nosotros practicar, para que veamos también sus maravillas manifestándose? Esta es la obra de Dios. Esta es la práctica que ustedes deben hacer: que crean en el que Él ha enviado. Amén. Que creamos en el enviado del Padre, en Jesucristo, su unigénito Hijo. Depositemos nuestra confianza en Él. Amén. ¿Quién es el enviado del Padre? Jesucristo.
es el enviado del Padre para nuestra reconciliación. Él sigue hablando en este pasaje acerca del maná que los israelitas o los padres de judíos comieron en el desierto cuando fueron sacados de la esclavitud egipcia. Les recuerda el maná, el pan, la comida que Dios hacía descender sobre el campamento de cada familia para alimentarlos durante 40 años. Estuvo Dios alimentando al pueblo judío, comida que les venía del cielo. Pero ahora Él les dice, el verso 51 de este mismo capítulo, dice, yo soy el pan vivo. Ellos estaban comiendo un pan que era símbolo, porque el Antiguo Testamento era sombra de lo auténtico, de lo que había de venir. La sombra es lo que sucedió en el desierto, lo auténtico es Jesús hablándole en ese momento a sus discípulos, y es Jesús en este tiempo hablándonos a nosotros a través de su palabra, amén. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, amén. Si alguno comiere de Jesús, si alguno come de Jesús, si alguno come la palabra de Jesús, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne. El pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no pueden tener vida en ustedes. Amén. La iglesia cristiana, con el afán de contrarrestar la herejía, una herejía de una doctrina llamada la transustanciación. La transustanciación es una creencia de origen errado de la iglesia después que se desvía de los fundamentos establecidos por Cristo y sus apóstoles. Tiene su origen en Egipto, en egipcio. Este fundamento se infiltró en la iglesia primitiva. Cuando Jesús quiere convertir algo, lo hace, una cosa en otra lo hace. ¿Cuál es la doctrina errada de la transustanciación? Es creer literalmente que cuando uno está celebrando la Santa Cena, así lo enseña la Iglesia Católica, está comiendo literalmente la carne de Cristo. Y que cuando uno bebe el vino, representación de la sangre de Jesús, está bebiendo la sangre literal de Cristo. Y esto no es forma literal, esto lo hacemos de manera figurativa, amén. Es una representación del cuerpo y de la sangre de Jesús. Porque en la última cena, Mateo 26 dice, después de haber cenado, Jesús tomó pan. Estaba en un compartir con sus discípulos y después dijo, un alto, vamos a hacer un stop aquí, quiero hacer algo para que quede como un hábito el resto de las generaciones que vienen. Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, coman, esto es mi carne, que por ustedes es partida. Amén. Y después tomó el vino, después de haber cenado, y les dijo, esta copa es el nuevo pacto, la nueva alianza en mi sangre. Bébanla todas las veces que lo hagan en memoria de mí. Y
termina con una profecía diciéndole: este fruto de la vid o este fruto del árbol de uva no lo volveré a tomar sino hasta que esté con ustedes, con mi Padre en el reino. Amén. Eso está por suceder. Pronto nosotros tomamos la cena en la presencia cara a cara con Jesús. Amén. Con un cuerpo de gloria como el cuerpo que Jesús tiene en el presente. En los versos 53 al verso 54 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Amén. Dios nunca muere. Él nos ofrece vida eterna. Vida eterna, pero no se refiere aquí a que vamos a tener una vida sin fin, porque el hombre tiene vida eterna en sí, el ser humano tiene vida eterna. Lo que se deteriora o tiene un fin es la vida física. La vida física se deteriora, se envejece, porque es un cuerpo que todavía está por ser restaurado, por ser transformado en un cuerpo de gloria. A consecuencia del pecado del primer hombre, nuestro cuerpo sufrió deterioro, se envejece y muere. Pero el verdadero hombre, la verdadera persona, el verdadero yo, el verdadero usted, nunca deja de existir, que es el espíritu. Nosotros somos, en esencia, ¿qué somos? Espíritu. En esencia nosotros somos espíritu. Ese espíritu está a su vez un cuerpo que se llama alma, con el cual sentimos, tenemos emociones, pensamos y tomamos decisiones, la voluntad. Y está cubierto por un cuerpo de carne, que es el que nosotros tocamos y con el que nos relacionamos con el mundo exterior. Pero lo que realmente nosotros somos es espíritu. Cuando el cuerpo físico se agota, llega a su final de vida útil, muere, que es cuando nosotros decimos separación física, pero el espíritu no muere. El espíritu va a Dios si la persona se apercibió de la vida eterna en Cristo aquí, o va separado de Dios eternamente para estar con el enemigo y todo su ejército a lugares que Dios no hizo para el hombre, pero se va por rechazar al unigénito Hijo de Dios. Vida eterna separada de Dios. Nosotros hoy tenemos vida eterna junto a Cristo por la eternidad al lado de nuestro Padre. Amén. Cada vez que Jesús iba a enseñar un principio, utilizaba cosas comunes, cotidianas, como comer. Comer es algo común, corriente, que usted lo hace todos los días, que le gusta hacerlo. ¿A quién no le gusta comer? Los guacos tienen una canción de esas gaitas viejas. ¿Se acuerdan, verdad? Comer. Qué sabroso es. Amén. Y si es su plato favorito, con más ganas. Beber agua, no ardiente, porque el agua ardiente no es la que Dios dice que tenemos que beber. Es el agua pura y cristalina. Amén. Eso lo hacemos todos los días. ¿Quién no toma agua todos los días? El cuerpo nos lo pide, ¿verdad? El cuerpo va quemando energía, si no lo hace se deshidrata. El cuerpo pide comida porque la comida es lo que nos da energía para hacer las tareas. Si la gente no come, se desnutre, se debilita y muere rápidamente. Eso lo hacemos sin que nadie nos enseñe. Como alguien dijo, mi papá me dijo que me iba a dejar una herencia para que comiera de ella todos los días. Después alguien le pregunta, ¿y qué herencia te dejó
tu papá con la que vas a comer todos los días. Entonces llorando, enseña una cuchara. Oye, vale. Los chistes malos también se valen. Vivir. Ahora la persona no come a principios de año y dice, no, come en enero y dice, no, después, cuando llegue diciembre me como las hallacas, no voy a comer más. Porque si no come hasta diciembre no llega. Se queda en el camino, ¿verdad? Porque le hace falta comer. Tampoco dice, me voy a tomar un sorbo de agua, no, toma agua. Es más, recomiendan 8 vasos diarios, 8 vasos mínimos al día para tener los riñones en buen funcionamiento y su cuerpo bien hidratado y sus células en buenas condiciones. Pero aquí nos habla de 3 verbos: comer, beber y permanecer. Permanecer. Comer, beber y permanecer. En el texto que leímos al principio, en Hechos capítulo 2, en el verso 42, nos habla de este verbo. Dice, y perseveraban. Perseverar es permanecer, amén. Permanecer. Tercer verbo, comer, beber y permanecer. La iglesia, ¿cuántas veces hacía esto? ¿Cuántas veces hacía esto la iglesia? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las obras de Dios eran hechas por los apóstoles porque practicaban estos principios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Verso 42, y perseveraban. Perseverar es hacer algo continuamente, amén. Es hacer algo no de forma intermitente, sino de manera constante, de manera continua. La iglesia lo hacía de forma continua. En el verso 46 dice, y perseverando unánimes. ¿Cuándo? Cada día, todos los días, cada día en el templo. Ahora, si usted no puede venir todos los días al templo físico, a la estructura física, usted es templo del Espíritu Santo, amén. Y usted lo puede hacer con su templo, que es su cuerpo, en su casa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? A través de una práctica, a través de la práctica de la comunión o la Santa Cena. Nosotros aquí lo realizamos por los momentos una vez cada mes, es decir, 12 veces al año. Al principio de cada mes lo hacemos. Hoy, primer domingo del mes de octubre, vamos a compartir la Santa Cena. Amén. Lo hacemos 12 veces al año. Yo lo practico casi todos los días en mi vida personal e individual. Si yo quiero ver las obras de Dios, todos como iglesia deberíamos involucrarnos en la práctica que los apóstoles hacían como una familia unificada, común, para ver maravillas, para ver las obras de Dios como las hacía Jesús, y aún mayores, todos los días en las casas. No es lo que nosotros hablamos, porque yo puedo hablarles algo y no practicarlo. Yo puedo hablar sin tener una identidad con el autor, y la única creencia que exige una relación con el autor es la cristiana. ¿Por qué Dios nos exige una relación con el autor o con nuestro principal líder? Porque no está muerto. Porque las demás religiones, si vamos a hablar de religiones y creencias, los ídolos, los líderes de esas
creencias han muerto y no han resucitado. Unos han creído en la reencarnación, que no es bíblico, otros están muertos y solamente quedaron sus prácticas escritas y tienen seguidores, pero nuestra fe está en Jesús, que murió y creo que al tercer día resucitó y está vivo, y por eso nos exige y nos pide una relación con Él, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. Y como vivos, Él nos exige una relación con Él, que es la fuente de toda vida. Cuando alguien quiere practicar o poner lo que Dios dice en la palabra sin tener comunión con el autor, no funciona. Gente veía a los discípulos echando fuera demonios, veían a Pablo, veían a Pedro, veían a los discípulos haciendo las obras de Dios, veían que nombraban a Jesús, veían que por el dedo de Dios de hecho fuera, con la autoridad que Dios les había dado en Lucas 10, 19, y pensó unos muchachos que mencionando el nombre de Jesús, haciendo mención del nombre de Jesucristo, podían hacer igual, como ellos veían que los apóstoles testificaban. Y quisieron hacer esto con una persona endemoniada y no pudieron. Porque el nombre de Jesús y la sangre de Cristo funcionan con alguien que está impregnado de la presencia de Dios. ¿Amén? Alguien que está revestido y sabe que es hijo y está lleno y está en comunión con Dios. De resto no funciona. De resto pasa como en las películas, pura ficción. Creen que sacando una cruz de palo o sacando una cruz de oro o de metal, el demonio va a salir corriendo. El demonio se pone las manos en la cintura y se muere de la risa cuando alguien hace una morisqueta de esta. Eso no funciona. O cuando alguien le dice por el evangelio que predicaba Pablo, por el evangelio que predicaba Pedro, por el evangelio que predican los líderes en la iglesia, los pastores. Eso no funciona. Si usted no tiene relación con Dios, el diablo hace fiesta allí y hace desastre en la casa donde se manifiesta. El diablo huye y se separa donde está alguien lleno y en comunión con Dios. Amén. No es lo que hablamos, sino desde qué plataforma o desde dónde lo estamos haciendo. Cuando el ser espiritual comienza a comer y a beber todos los días de la carne y el vino, la sangre de Jesús, nuestro espíritu se va impregnando, se va llenando de su presencia, y ya no solamente es un líquido vital, sino que es la vida de Dios. Invade nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra forma de decidir es dirigida por la palabra y por el Espíritu de Dios. Y si hay alguna enfermedad en el cuerpo, es tocada, es erradicada, es arrancada y vivimos en completa salud. Amén. Jesús llevó la enfermedad para que nosotros llevemos la salud. Llevó la opresión para que nosotros vivamos en libertad de pensamiento. El pensamiento que más persevera en tu mente, ese es quien te gobierna. ¿Qué pensamiento te gobierna? ¿El pensamiento de Dios? ¿El pensamiento de la carne? ¿El pensamiento de las tinieblas? ¿En qué pasa la mayor parte de tu tiempo? En tu forma de pensar. Si es en Dios, entonces el Espíritu de Dios es quien gobierna tu cuerpo. Y es el Espíritu, la comunión que has establecido con Él. Pero ¿cuál es una de las prácticas que nos ayuda que nuestro espíritu esté más fuerte? Porque ya nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en nuestro cuerpo hay dos naturalezas. La naturaleza vieja y la nueva, la espiritual y la carnal. Cual alimentemos más, esa es la que va a prevalecer. Hay cristianos carnales. ¿Cuándo es la persona cristiana carnal? Cuando, a pesar de haber confesado a Cristo, de ser salvo,
todavía vive bajo el yugo de esclavitud del pecado. No puede soltar una adicción, no puede soltar una práctica, no hay un desarrollo en su vida como cristiano. Permanece un tiempo, se va otro tiempo viene, está como la onda del mar. Unas veces está caliente, otras está fría, otras está en lo profundo, otras veces está en la orilla. No tiene estabilidad porque no tiene una relación viva con Dios. Y una práctica nos ayuda, la práctica de la comunión, como Dios lo enseña aquí, nos ayuda a fortalecer nuestro hombre interior, así como la comida natural nos ayuda a tener fortaleza física. La comida balanceada, la buena alimentación diaria, nos ayuda a tener los valores en su rango correcto. Así la carne y la sangre de Jesús en nuestro espíritu también nos ayuda a mantener el hombre espiritual bien fortalecido. Amén. Bien enérgico, para gloria y para honra de Dios. La sangre de Jesús nos da luz. En Juan capítulo 1, verso 4, Juan capítulo 1, verso 4, dice, en Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En Jesucristo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cuando una persona cree en Cristo, la luz de Cristo, si usted permanece en las prácticas que Él nos deja en la palabra, usted va a irradiar de esa luz en su familia. ¿Por qué la gente en la familia no viene a los pies de Cristo cuando hay alguien que aceptó a Cristo? Porque carece de prácticas en lo espiritual, y su vida en el espíritu está opaca, no está brillando con la luz que Dios quiere. Y Dios nos ha dicho, ustedes son la luz del mundo. Amén. Un mundo en tinieblas necesita a alguien que tenga luz para disipar las tinieblas y que puedan caminar en la senda correcta. Esa luz la tenemos nosotros, pero para que esa luz brille, tenemos que conectarlos a la fuente que va a permitir que irradiemos la luz de Dios. Amén. Esa fuente, una de esas prácticas es la Santa Cena del Señor. Dice, también tiene un libro, una profeta llamada Ana Méndez. Ella escribió un libro acerca de la Santa Cena y la revelación que en ella está. He tomado principios de ella, de la revelación que Dios le ha dado a ella también, del pastor Prince también, de Joseph Prince, que tiene muy buena revelación en este campo. Y ella dice que se escucharon de un laboratorio en los Estados Unidos, donde toman una muestra de sangre y le dicen cualquier detalle. Es como un escáner. Un escáner, por ejemplo, cuando alguien va a escanear el carro, le colocan una computadora, y esa computadora hace un registro, hace un escaneo, y si hay alguna falla en alguna bujía, en algún sensor, lo detecta y lo pone para reemplazarlo, lo pone en alarma. Dice, este sensor está con problemas. Dice, esa muestra de sangre da como resultado que si hasta una caries en alguna pieza dental está oculta, te la dice. La pieza dental número tal de tu encía superior está dañada. Tienes que atenderla con un dentista. Y no se ve, pero a través de ese escáner la persona se puede detectar. Y digo, oye, vamos a hacernos ese examen, dijo ella y su esposo. Ellos practican la comunión todos los días. Dice que le tomaron la muestra de sangre y a través del plasma que es la esencia pues de allí de tu condición genética, comenzaron, el especialista estaba tratando de ver lo que mostraba, lo que arrojaba,
Y dice, no puedo ver tu plasma, hay algo extraño, hay una luz que se refleja que me impide ver el resultado del detalle. Eso lo hace la práctica de comunión constantemente. Amén. Hay una luz en nuestro interior, hay una defensa a favor de aquel que practica las cosas, que no las hace como una rutina, sino que las hace por revelación, como un hábito en su diario andar, y esas prácticas van a permitir que la luz de Dios irradie, impacte hasta nuestro torrente sanguíneo, en nuestro cuerpo externo, impacte nuestra alma, porque sale del Espíritu, amén, de un Espíritu vivo, y donde está el Espíritu de Dios, hay una libertad completa, como lo dice 2 Corintios, capítulo 3, verso 17. 2 Corintios 3, 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero ¿dónde va a haber libertad? Donde existe una práctica constante de uno de los elementos o uno de los fundamentos que Jesús nos dejó para que lo hiciésemos todas las veces en memoria de Él. Entonces, la luz va a traer revelación. La sangre de Jesús habla. La sangre de Jesús, así como un examen de laboratorio te dice en cuánto están tus plaquetas, cómo están los valores de tu hemoglobina, de tu colesterol bueno y el colesterol malo, y te da unos valores por la evaluación de esta sangre. Así también la sangre de Jesús nos da luz, nos da revelación de nuestra condición espiritual y nos permite caminar apercibidos en esta tierra, amén. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 24, que la sangre de Jesús habla. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel, la primera sangre de humanos que se derramó a consecuencia del asesinato por el hermano Caín. Caín asesina a su hermano Abel y dice que la sangre de Abel habla. Pero ¿de qué habla la sangre de Abel? Habla por venganza, por justicia de lo que se le hizo. Pero la sangre de Jesús habla mejor. ¿De qué habla la sangre de Jesús? De redención, amén. La sangre de Jesús habla de nuestro perdón, que independientemente de nuestra vida pasada, de nuestra vida de pecado, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, amén. La sangre de Jesús dice ante el Padre Celestial que somos libres de toda condenación. Él está bajo mi sangre. Un delincuente que estaba expuesto a la crucifixión, faltando minutos para perder la vida, y había hecho cosas incorrectas, había cometido delitos que hacían que tuviera esa condena, aceptó a Jesucristo, aceptó que la sangre que Jesús te estaba derramando lo vio como el Salvador y Señor, y Jesucristo le aseguró en ese instante lo siguiente, dijo, la gente lo pronuncia de manera diferente, saben que el texto en la Biblia original no tiene puntuación, es corrido, es seguido, no tiene coma, no tiene punto y coma, es un texto corrido. Los que han hecho la traducción han colocado puntos de acentuación y dice, te aseguro. Muchos lo dicen como está escrito allí, en Reina Valera, por ejemplo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el original dice, la coma está después, dice, te aseguro hoy, te aseguro en este instante, estarás conmigo en el paraíso. ¿Amén? No era que en ese momento, porque Jesús después se aparece a los discípulos y cuando María Magdalena lo quiere tocar, le dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, no he ido a donde está mi papá. Entonces, ¿cómo era que aquel iba a estar en el paraíso con él? No, él les estaba asegurando allí, él estaba asegurando en ese instante, eres salvo y te veré en el reino de mi Padre. Amén. La vida se encuentra en la sangre.